Esto lo digo porque esta es la voz de esta comunidad que hoy está muy descontenta con este alza de un mes para otro tan fuerte. Hombre, si viniera de pronto casi hasta un poco más alto, pero del 1000% es descabellado. Entonces, la propuesta sumada a lo que ha dicho y en conclusión a redondear todo esto es que sigan cobrando, que vaya la persona, vea el contador de su casa, hasta tanto no tengamos la claridad, la tranquilidad de esos contadores. Vea, ahí tenemos un contador, que ese contador lo instalaron, en 15 días generó, ¿cuánto fue que generó? 700 y pico mil, o sea, generó casi más de mil y pico en solo 15 días. Lo fueron a hacer los estudios, 6 estudios realizaron a este contador y el contador tiene problemas. ¿Cómo generamos confianza al consumidor final sobre este nuevo producto, sobre este nuevo proyecto? Entonces, basado sobre esto, no nos da confianza al consumidor final, al que vive y el que paga, a que seguir pagando un contador que está elevado, que no sabemos cuál es su verificación, control, supervisión de este sistema que es electrónico, y que todo sistema electrónico tiene que tener un control y supervisión para que mida correctamente. Me sumo al ejemplo de los medidores o los pesos que hay en las tiendas. Hay esos pesos en las tiendas para tú comprar tu libra de queso, hay un control. Periódicamente el tendero tiene que tener un registro, un control de que ese peso sea exacto. Entonces, basado sobre eso, yo creo que ahora mismo se perdió la confianza de este gran proyecto, que quizás si se hubiese construido al 100%, tuviéramos una mejor proyección. Pero hoy vemos que de verdad el modelo no está dando resultados, y nos da tristeza saber que es una gran inversión que hizo la nación, que son de nuestros impuestos, y que hoy no está siendo representado en un buen servicio. Entonces, finalizo con eso y concluyo, y nuevamente digo que por favor se lean los mismos contadores hasta tanto no se le verifique, se controle y se dé claridad por completo del nuevo sistema, hasta tanto no tengamos tranquilidad. Muchas gracias. Bueno, doctor, yo voy a ser más radical en mi planteamiento, e igualmente, igual de radical voy a ser sobre las propuestas. AIRE pretende una deuda del operador Electricaribe, aduciendo que hicieron una sesión de cartera y todo lo que ustedes quieran, pero yo les digo, esa obligación de Electricaribe está plagada de actos criminales, está plagada de violaciones al debido proceso, y el artículo 29 de la Constitución es definitivo: será nula de pleno derecho toda prueba obtenida con violación al debido proceso. ¿Qué ha hecho Electricaribe? Comencemos por el tema de la instalación de los contadores. La norma dice que el usuario tiene derecho, artículo 9.4 y artículo 9.2 y el artículo 144 de la Ley de Servicios Públicos, a adquirir sus bienes y servicios donde bien tenga, y la empresa está obligada a aceptarlo siempre y cuando cumplan las condiciones que le señala la resolución 3070 del 98. Pero resulta que Electricaribe, y AIRE está haciendo lo mismo, hace lo que le da la gana, impone los medidores, no le da los plazos al usuario, no le muestra la carta de protocolo al usuario. El usuario tiene que prácticamente atenerse a lo que se le dé la gana a la empresa, pagar lo que diga la empresa cuando lo diga la empresa, so pena de la extorsión, de la suspensión del servicio. Lo grave es que cuando Electricaribe se atribuyó la facultad bajo las narices de la Superintendencia de Servicios Públicos, porque ellas son cómplices, de retener esos documentos, resulta que yo le pedí el concepto al Ministerio de Minas y a la organización, al Organismo Nacional de Acreditación, sobre qué naturaleza jurídica tenían esos protocolos de calibración. Me dice, hermano, eso es una prueba judicial, pericial, firme y precisa, por tanto es un documento público. Entonces, la retención, supresión y ocultamiento de ese documento tipifica un delito. Artículo 292 del Código Penal: destrucción, supresión y ocultamiento de documento público. Entonces, hay un principio de derecho que dice: lo accesorio sufre la suerte de lo principal. Si es ilegal la instalación del contador, igualmente ilegal es la lectura, igualmente ilegal es la determinación del consumo, e igualmente ilegal es esto. ¿Cuál deuda? Pero la superintendencia, con el puentecito, el pajazo mental que le echa a todo el mundo de que ellos son organismos de control, ¿cómo es?
solamente somos organismos de segunda instancia, ha venido siendo cómplice de esta organización criminal que era el fiscalismo. ¿Por qué? Porque dice, eso que decir es que el usuario tiene que esperar que le atropellen sus derechos, reclamar, esperar que la empresa dé una respuesta y ahí sí recurrir. En el recurso entonces ellos sí se meten. Pero cuánta gente, por ejemplo, este sistema engañoso que tienen aquí para atender a los usuarios. ¿Cómo es posible que el usuario venga a presentar una reclamación, les pone unos puntos, unas situaciones para que sean sometidas a análisis? La ley les concede 15 días para hacer ese análisis, pero por la pereza, el facilismo de estos supuestos profesionales llegan y dicen, no, coge, tenemos 15 días. Y el usuario se va con la idea de que lleva la recepción del reclamo, no, lleva la respuesta de copia y pega que le entregan. Y el usuario deja pasar 15 días. Cuando mete el recurso, que ve que no hay respuesta, solicita el silencio positivo, se lleva la sorpresa de que lo que le habían entregado era la respuesta. Eso es totalmente absurdo, totalmente un mecanismo para inducir el error a los usuarios. Puede tener el llamado. Bueno, lo otro. Electricaribe pretendió burlarse de las órdenes que había impartido la Corte Constitucional a través de las sentencias T270 de 2004, T720 de 2005, después la sentencia unificada 1010 de 2008. Cuando la Corte dijo las empresas no tienen facultades para colocar multas, el señor Álvaro Uribe, su comité de mafiosos, se puso de acuerdo para crear un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo estableciendo que inmediatamente las empresas quedaban con facultades para colocar multas a los usuarios. Ese artículo se derogó gracias al trabajo de un amigo mío en Bogotá. Él me consultó, me dijo, no, Alejo, esto es así, ahí hay falta de unidad de la materia. Porque el Plan Nacional de Desarrollo es para una cosa y la Ley de Servicios Públicos es para eso. Y lo mismo está pasando ahora aquí. El señor Duque se inventa otro artículo en el Plan Nacional de Desarrollo declarando secreto comercial el acuerdo oscuro con que le cedieron los derechos de la titularidad. Y no pueden hacer eso, ¿por qué? Porque estamos hablando de una finalidad social constitucional consagrada en el artículo 365 superior. Bueno, hizo lo que hizo el señor Álvaro Uribe, se le cayó a Álvaro Uribe ese tema, declararon inexequible ese artículo, pero después el Electricaribe se inventó este cuento, modificar el contrato para burlarse de la ley. ¿Qué hizo? Modificó el porcentaje para decretar desviación significativa de los consumos. Ahora ya no era del 20%, si se me incrementaba o se me disminuía el consumo, había desviación significativa. No, el Electricaribe dijo no, para cuando haya una disminución, tiene que ser del 95% para nosotros presumir que hay un fraude. Pero cuando hay aumento, el usuario no tiene derecho a reclamar si no se aumenta un 400%. Bueno, no, eso lo modificaron después. Porque, ¿a qué voy? Yo hice el ejercicio de escribirle a la Comisión de Regulación. Óyeme, ¿tú qué piensas de esta vaina? Es más, la misma Electricaribe lo hizo. Le solicitó un concepto a la Comisión de Regulación preguntándole, óyeme, ¿tú qué piensas de este concepto? Y la Comisión contestó, eso es un aumento excesivo, abusivo, ilegal. Lo dijo así, pero como es un concepto, no obliga. Y la superintendencia calla. Entonces démonos cuenta, al usuario se le está privando de sus derechos constitucionales, al debido proceso, a reclamación, a petición. ¿Ya? Después se inventaron otro pajazo mental, el método simplificado. Hombre, qué maravilla. ¿Qué hacen? Ya no hay pliego de cargos, ya no hay descargos, ya no hay decisión administrativa, ya no hay posibilidad de apelar. Ellos simplemente dicen, tomo las pruebas, internamente las analizo, el usuario no tiene por qué saber nada y saco una factura. Digo, no señor, así no funcionan las cosas. Porque la Corte fue muy clara, el procedimiento administrativo lo que busca es demostrar el hecho y la responsabilidad y permitir que esa persona participe en este proceso. Eso nuevamente es ilegal. Igual de ilegal lo que hace, ahí lo está haciendo. Resulta que el Electricaribe hace más o menos 8 años se inventó esta payasada de que recargo por reconexión no autorizada. Y lo digo porque a muchos usuarios que yo les hacía el favor de llevarlos a sus reclamos, venían los manes, pero yo sé con mi reclamo interpuesto, no, lo que pasa es que tal, bueno, el tipo se iba, pero al mes siguiente apareció un recargo por reconexión no autorizada. ¿Qué significaba? Que cuando el tipo no suspendía el servicio, reportaba que sí lo había suspendido y el man entonces cobraba una multa. El artículo 148 de la Ley de Servicios Públicos dice, no se podrán cobrar bienes y servicios no prestados, ni se podrá alterar la estructura tarifaria legalmente definida para cada servicio. ¿Y quién es el que define la estructura tarifaria? La CREG.
Ok, yo le escribí a las 3, señores, háganme el favor, díganme en qué resolución ustedes aprobaron esta ley. No, señor, en ninguna resolución nosotros no hemos hecho eso. Ok, yo le pasé esa copia al gerente Juan Carlos Díaz en ese tiempo. Háganme por favor, esta payasada me la tica. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le cambiaron fue el nombre. Ahora se llamaba suspensión por reconexión no autorizada. Vuelvo y hago el ejercicio y vuelven a hacer la misma carajada. Ahora se llama actualmente verificación por conexión. Y así se han embolsillado miles de millones de pesos. Aumente las multas que cobraron. Ahora no se llaman multas, ahora las disfrazan como consumos no facturados. ¿Por qué? Con este método simplificado. Los acuerdos los acuerdos de pago que la empresa hacía de manera arbitraria. Un día aparecía yo con que financiación o cuota de acuerdo de pago, pero ven acá, ¿qué acuerdo de pago hice yo? No, es que nosotros lo hicimos de manera interna para ayudarlo a pagar. Parece que estos abogados no pasaron por una facultad de derecho, artículo 1602 del Código Civil. Todo contrato es ley para las partes y no puede modificarse sin consentimiento mutuo. Y vuelven y se embolsillan una cantidad de millones. ¿Ah? Entonces se van dando cuenta. Vienen ahora con este tema del AMI. Ok, listo, no, el AMI, ok, fabuloso. El AMI son inteligentes, el mejor método. Incluso pretendieron meter el método de cobro prepago. Y también está prohibido por la ley, porque bueno, lo que digo, el artículo 148 es claro. No se podrán cobrar bienes y servicios que no hayan sido prestados. No existe bajo la ley 142 la modalidad de prepago. Eso es ilegal. Incluso si lo hacen con un piloto, eso sigue siendo ilegal. Además del hecho de que el precio del kilovatio no es fijo. Con ese tema de que lo compran en la bolsa, hoy aparece con un precio, mañana aparece con otro. Ahora, este atropello, este absurdo que tienen aquí, por ejemplo, el precio del kilovatio. Precio de generación, 243 pesos. Pero, y las otras arandelas que ven, vaya y venga, que eso dan un nivel promedio nacional de 400 pesos. Pero esta payasada de pérdidas, 276 pesos. Es decir, tengo 10 naranjas y se me perdieron 15. ¿Qué es eso? ¿Yo por qué tengo que pagar las pérdidas de la empresa y de esta manera? ¿Ah? La Corte Constitucional en reiterada y extensa jurisprudencia ha dicho una y otra vez: las consecuencias de los errores o omisiones de los administradores no tienen por qué asumir a los administradores. ¿Es así o no, doctora Alarcón? ¿Ah? Ahora vámonos al tema del AMI. Ok. Yo hace rato le había dicho a la Comisión de Regulación: oye, ese puentecito eléctrico iba a estar poniendo contadores en los postes. ¿Qué hacían con los contratistas? No, que vengo a cambiar el contador. Ah, pero ¿a razón de qué? Si los consumos no se han variado, bien está. Además, tú no me has entregado la carta de protocolo del contador aquel, y tampoco me vas a entregar la carta de protocolo de este contador, y estás impulso en un delito. No, que si no te lo dejas entregar, ¡pum!, amanecemos con un contador en el poste. Artículo 14.25. Ya, búsquense las definiciones. Ahí que dice: ¿qué se entiende por el transporte de la energía? Desde el punto de conexión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y su medición. La medición debe darse en el domicilio del usuario final, en el contador que se supone ha comprado el usuario ejerciendo su derecho y su libertad, no en los postes. La misma CRE me lo dijo: no entendemos por qué los postes tienen que ser sitios para colocar contadores. Ahora, lo que no dijo el doctor, ya lo tocó, pero no lo dijo, fue este. El día domingo hubo una suspensión por mantenimiento, todo el sector. Duramos desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde sin servicio, 10 horas. El promedio de consumo, el día anterior, eso fue un día jueves 20. Sí, no, un miércoles llegó una niña hablándonos bondades del aplicativo de aire. Mira, con esto tú puedes hacerle seguimiento a tu consumo, y no sé qué, no sé cuándo, y ok. A mí me dio por instalar. Y efectivamente aparecían los promedios diarios de consumo. Pero el día domingo, 10 horas sin luz, el consumo fue superior. Entonces, ¿qué confianza puedo tener yo en unos contadores que están instalados de manera ilegal, violando los presupuestos de la ley? Ahora, la normativa que permite esta vaina pretende anteponerse a la ley 142, y la ley 142 no es cualquier ley, es un régimen de los servicios públicos, es una ley especial, y solamente puede ser derogada, modificada, aclarada con otra ley de igual jerarquía o superior. ¿Ya ven cómo vamos? Bueno, entonces yo no le tengo confianza ni al aplicativo ni a la medición de esos consumos. Eso es ilegal, eso es arbitrario, esto es una
un engaño, porque incluso hace poco nos cambiaron el contador donde yo vivo. No, ¿qué tal que te lo vamos a dar gratis? Y eso fue el espectáculo vergonzoso que hicieron el día de la inauguración de este sistema en el parquecito allá de los Meos. Se lo estamos regalando. ¿Y de qué me sirve que lo regales si ahora resulta que no lo estamos usando? Es un adorno. Y cuando vemos la lectura del nuevo contador, ese del poste aparece con 1000 y pico de kilovatios de entrada, no inicia de cero. Y de ñapa el aplicativo me da una información engañosa sobre el consumo. Ahora, mi caso puntual. Yo presento un reclamo para el día a septiembre, mediados de septiembre, porque alguien andaba estimando los consumos, habiendo dos contadores, aquí en el este y el otro en el poste. ¿Por qué tú estás estimando los consumos si tienes dos contadores? Y yo le hago mira cómo hablo yo, con todos los fundamentos legales. ¿Y qué me responden estos tipos? No, es que la empresa puede cobrar incluso si no ha medido. Y por favor, si la ley es clara, en el artículo 9.1, obligación de la empresa de medir, artículo 143, inciso primero, obligación de la empresa y del usuario permitir que la medida se dé a través de elementos tecnológicos. Y lo hacen por estimado. Exacto. Y entonces de ñapa, el inciso cuarto del artículo 146 también dice: la falta de medición del consumo por acción o por omisión de la empresa le hará perder el derecho a recibir el precio. Tú no mides, tú no cobras. Pero no, se inventan la payasada de que no, que dentro de 5 meses podemos cobrar. No, señor, tú no mides, tú no cobras, eso lo dice la ley. Ahora, hay casos, cientos de casos, de usuarios que les han estimado por años el consumo teniendo contadores en los postes. Y entonces resulta que se inventan el tema aquí en su cabezota de estos señores profesionales, y yo no sé dónde. No, es que si pasan 5 meses nosotros podemos cobrar. No, señor. La consecuencia señalada en el artículo 146 es una consecuencia jurídica establecida por un régimen especial. Y por tanto, es ese régimen el que tiene que decir en un artículo o en un parágrafo en qué circunstancias excepcionales la empresa puede predicar que se retrotrae la consecuencia y se redimen los derechos a recibir el precio. Bueno, volviendo al caso mío, yo presento mi recurso el día 7 de octubre con todos los elementos legales. Y a fecha 21 de septiembre, sin haber dado respuesta, me suspendieron el servicio desde la bendita caja. Ahí les tengo noticias, como lo dije yo. Llamo yo al 115. Óyeme, estoy en proceso de reclamación. Sí, señor, aquí aparece el reporte que usted tiene un recurso interpuesto. Correcto. ¿Ya hay respuesta? No hay respuesta. Te digo, el artículo 155 reza que mientras el reclamo esté vigente, tú no me puedes ni exigir el pago total de la factura, ni suspenderme el servicio. Me lo reconectas. Me colgó. Ok, me fui de acción de tutela. Medida cautelar. Esa misma tarde el juez les dio 48 horas para que respondieran, porque ellos estando en reclamación me suspendieron el servicio. De viernes pasado a las 2 de la mañana me lo reconectaron para ir a decirle al juez: yo pues ya reconectamos, mire, no hay derecho a derecho superado. Ese es el tema de ellos, el comodín de ellos. Pero resulta que en el día de antier me llegó la respuesta de esta vaina. ¿Qué ha pasado? Que la supuesta profesional que me responde esta vaina me dice: es que usted no interpuso los recursos. Dígame, por favor, ¿qué les pasa? O sea, es que no leen. Ahí estaban claros, en el texto estaban claros. No puede que no lea el asunto, porque yo no soy del titular. Pero en el texto estaban claritos los recursos y tengo que responder de la solicitud de silencio positivo el tema de que, mira, página tal, inciso tal, aquí estoy hablando de la reposición, página tal, aquí estoy hablando de la reposición, de la apelación. ¿Por qué me dices que no interpuse los recursos? Ahora, si tú considerabas que yo no interpuse los recursos, ¿qué dice la norma? Deberá indicar los recursos que legalmente proceden. ¿Cuál procedía? El recurso de queja. Y dice el artículo 72, si no se cumplen esos requisitos, no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales de la decisión. Entonces, silencio positivo. Ahora, la calidad del servicio, la promesa falsa de que íbamos a mejorar con este nuevo sistema, también fue otro pajazo mental. Resulta que, dadas las alturas de este sistema, las ardillas y las palomas se han convertido en un problema del sector. Cada rato, ¡pum! Cada rato, ¡pum! Eso es el constante, todos los días, parece una alarma de carga. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con mi caso? Resulta que estos señores, por el afán de instalar esa vaina, dejaron el poste donde instalaron el transformador sin el puesto a tierra, sin el culo a tierra. Cuando hubo la explosión, ¡pum!, me detonó, en la sobrecarga detonó en uno de mis tomacorrientes. Lo dejó achicharrado. Quemó el supresor de picos y se llevó por delante el televisor. Me hubieran incendiado la casa. Yo hago mi reclamo. Hágame el favor y me responde. ¿Qué me respondieron? Que nosotros fuimos y no pudimos verificar si usted tenía puesta a tierra. Ok, listo. ¿Cuándo fue? No dejaron acta. No avisaron.
Artículo 9.4 de la Ley de Servicios Públicos. Derechos del usuario. Solicitar y obtener información completa, precisa y oportuna sobre todas las actividades y operaciones directas o indirectas que tengan que ver con los servicios públicos. Pero aquí la empresa hace lo que le da la gana. Aparece cuando quiere, toma decisiones cuando quiere. ¿Y dónde quedan los presupuestos de la ley? Ahora, con ese tema de que yo no tengo por la tierra, socio, yo sí tengo por la tierra, lo que pasa es que ustedes no me avisaron, como dice la ley, cuando iban a venir. Y de todas maneras, dice la normativa, ese es el artículo 6.1.2 de la resolución CRAC 070 del 98. Dice que cuando yo hago un reclamo por daño en un electrodoméstico y la empresa se niega a responder o afirma que no es su culpa, dice la norma, deberá adjuntar las pruebas que demuestren que el daño no se debió a fallas en la potencia y la calidad suministrada del servicio. Es decir, la carga de la prueba de ese daño lo tiene que asumir la empresa. Pero se salen por la tangente diciendo, no, es que nosotros no podemos verificar si usted tiene por la tierra. El problema no es que yo no tengo por la tierra. El problema es que el técnico vino de su propia empresa y verificó, ni hasta estos manos no dejaron por la tierra. Cuando yo escuché la vaina, ven acá. Eso que acabas de decir, no, sí, no, mira, tú ves allá, no está la puesta a tierra. Ok, hazme el favor y me dejas tomarle foto al acta y se la he mandado a la empresa. Y la empresa insiste en burlarse de mí sin responderme por el daño causado y por el daño que le ha causado a cientos de usuarios con este tema. Entonces vuelvo y pregunto, ¿cuál es el afán de suspenderme el servicio sin agotar el debido proceso? Porque se los digo, volvemos a la misma temática de la ley 142. Artículo 154 dice, contra los actos de suspensión, terminación, corte y facturación que realice la empresa, proceden los recursos de reposición y el subsidio de apelación. Es decir, antes de suspender el servicio tiene que haber un acto administrativo. No es esta bobadita que colocan por acá. Esto no cumple los requisitos del acto administrativo ni los presupuestos del artículo 154, porque aquí no indica los recursos que legalmente proceden, la persona que tiene que ponerlo y el plazo para hacerlo. Además, no hay una decisión administrativa en sí, sino una expectativa. Y las expectativas de derecho no generan obligación, ¿no es así, doctor? Bueno, entonces, ¿qué está pasando? La Corte Constitucional, a través de la sentencia T793 de 2012, le dijo a la empresa, a Electricaribe, oye, ¿tú por qué estás suspendiendo el servicio así de un día para otro, así porque se te dio la gana? No, señor. Tú tienes que sacar un acto administrativo, notificárselo al usuario con los protocolos que le dictan normas y esperar que él diga si está de acuerdo o no a través de los recursos. Pero seguimos insistiendo en hacer lo que nos da la gana. Y la superintendencia, como la canción de Shakira, bruta, ciega y sordomuda. 5 lustros siendo víctimas de una empresa criminal, de una organización mafiosa, que lleva en sí, yo se lo pedí ese certificado a medicina legal, a la institución de medicina legal, de cuántos usuarios han muerto en el transcurso de 20 años merced del servicio de Electricaribe, electrocutados, más o menos 400 confirmados, me decían que eran 800, pero confirmados en medicina legal digo son 400. Hay otra cifra que un amigo la tiene que dice que se han quemado más de 7.000 y pico de inmuebles por malas conexiones de servicio. Y ahí viene otro temita. Resulta que Electricaribe, y vamos a hacerle seguimiento a este tema también con aire, Electricaribe contrataba a cualquier tegua para que se subieran los postes y hicieran lo que le diera la gana. Ahora se rasgan las vestiduras porque un tipo se monta a reconectar y pone en peligro su seguridad. Le voy a decir el caso del señor Ricardo Silva, contratista de Electricaribe. Yo tuve la oportunidad de discutir con él de manera grosera, porque yo vine en el curso para y entonces yo le reclamé mi llave y este usuario lo tengo en reclamo, Bueno, un mes después el señor fallece, porque estaba en el barrio de la Esmeralda haciendo una conexión. Se electrocutó, ¡pim! Y de la caída cayó de cabeza, lo mató por el golpe. Yo le paso la carta al Consejo Nacional de Técnicos Electricistas CONTE y le pregunto, oye, ¿este señor tiene o no tiene matrícula de técnico electricista? Y me contesta el CONTE, ni siquiera la ha solicitado. Y en una respuesta firmada por la señora, no me acuerdo Emilio Quiñones, pero no me acuerdo el nombre, le ha respondido a la usuaria que yo le hice el reclamo ese, dice, es que la usuaria pretende, el RETIE dice que no es necesario que el técnico tenga matrícula. No, señor, es que el RETIE es un acto administrativo y el tema de los contratistas sobre la matrícula profesional está señalado en 2 leyes, la 19 de 1990 y la 1264 de 2008, y reglamentada por 2 decretos, el 277 de 1993 y el 991 de 91. Entonces, si comenzamos a mirar todas las actas de sanciones pecuniarias, de energías consumidas dejadas de facturar,
revisadas por estos técnicos, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que la mayoría de los técnicos que hicieron, de recaudaron la prueba, que trasladaron el expediente a la empresa, no tenían esa matrícula. No se cumplieron los presupuestos de la ley. No se permitió el derecho a la defensa de los usuarios. Y entonces viene Aire con ese agallo y deja de decirme, págame. La deuda de Electricaribe, págame. A mí me suspendieron el servicio, fue por la deuda de Electricaribe estando en reclamación. Y ahora hay un silencio positivo, vamos a ver si salen con la misma. Entonces dense cuenta, vean el grado de monstruosidad en que estamos manejando este asunto. ¿Ah? Y yo de verdad no me voy a quedar de brazos cruzados con este tema porque vamos a presentar acciones populares, acciones de grupo, incluso las demandas de nulidad contra los decretos que le dan vida a esta vaina del AMI. Porque ellos no pueden, a través de un decreto, modificar una ley de la República. ¿Dónde queda entonces el ordenamiento que enseñaron, la jerarquía normativa? Entonces, bueno, les dejo el planteamiento más o menos porque falta mucho más, créanme. O sea, yo tengo un disco duro bastante extenso aquí en la cabeza de esta temática, pero es para que se den cuenta. Miren el impacto social y miren lo que pretenden y miren lo que se están metiendo. Porque no es el tema, nosotros no somos borregos. Colombia está produciendo, tiene alrededor de 143 generadoras de energía eléctrica, entre hidroeléctricas y otras generadoras. ¿Ah? Tiene más o menos creo que 18, si mal no estoy, termoeléctricas. ¿Ah? Estamos generando exceso de energía y sin embargo estos precios que indican. Estamos pagando como si viviéramos en Kuwait. ¿Ah? Es una cosa que no tiene presentación. O sea, o recuperamos el sentido de la finalidad social constitucional, o simplemente apagámonos y nos vamos a ir. La gente va a tener que verse obligada a conseguir paneles solares, energías eólicas. Yo la verdad siempre me opuse al tema de hacer un cambio de un operador. El procurador y el contralor cuando tuvieron un evento allá en la Universidad del Norte, yo les cuestioné eso. ¿Por qué ustedes insisten en hablar de un operador? El operador, y eso. No. Aquí la solución es que haya por lo menos 5 operadores, que el Estado recupere la infraestructura